Justamente el cáncer de mama es un cáncer de mucha prevalencia en nuestro país, que lo vamos a decir para que la población lo recuerde, para que sepa la importancia del screening, de hacerse las mamografías. Tenemos unas 700 pacientes que fallecen al año por cáncer de mama, lo que serían 2 pacientes por día, por lo que es un cáncer que realmente estamos ocupándonos desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública. Uno de los pasos más que se han dado dentro de todo lo que ha sido las diferentes prestaciones que se han realizado en los últimos años, la incorporación de nuevos medicamentos, la incorporación de nuevos tamizajes. Lo que vamos a hacer a partir de enero es que con la ayuda, con la cooperación económica del CUDIN, que va a ser quien va a otorgar la resonancia nuclear magnética a aquellas pacientes que tengan alto riesgo de cáncer de mama, que es un grupo de pacientes específico, que tengan alteraciones genéticas, que tengan mamas densas, que hayan recibido radioterapia previo a nivel de tórax y por lo tanto sea difícil el diagnóstico con mamografía, se puedan hacer resonancia nuclear magnética de mama para realizar el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Algunas pacientes de la mayoría de los prestadores. Sí, la mayoría de los prestadores van a estar incorporados, todos los prestadores públicos, incluyendo policial y militar, la mayoría de los prestadores integrales privados, y hay un pequeño número que son los seguros privados que no están incluidos, pero bueno, es una disposición que bueno, en algún momento, por lo menos por ahora, no se puede a veces alcanzar de entrada todo el objetivo, pero bueno, la enorme mayoría de la población va a estar cubierta por esta nueva prestación. Para graficar un poco la prescripción, ¿qué costo tiene aproximado ese estudio si se hace a nivel privado? No tengo el valor a nivel privado, pero es muy fácil, lo conseguimos en unos minutitos y se los paso. ¿Este estudio vendría a reemplazar o para ampliar cuando la mamografía no es tan exacta? La mayor parte de las veces se puede hacer una mamografía previa y, por ejemplo, si se diagnostican este tipo de mamas fibrosas que lo requieren, en ese caso se hace la resonancia nuclear magnética. Otras se puede hacer directamente según la indicación del médico. Por ejemplo, aquellas pacientes que tienen alteraciones genéticas como el gen BRCA1 o BRCA2, que son malformaciones, alteraciones genéticas que predisponen familiarmente al cáncer de mama, a veces se puede hacer directamente la resonancia en ese grupo de pacientes. Precisamente sobre mamografía, Facino decía que se evalúa bajar a 40 o 45 años. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Se está estudiando esa posibilidad para tratar de alcanzar a la mayor cantidad de mujeres posibles con diagnóstico temprano. Porque actualmente ha crecido la cantidad de mujeres jóvenes que tienen cáncer de mama. No es que ha crecido la cantidad de mujeres jóvenes, pero bueno, las pautas se van revisando, van creciendo las indicaciones y eso es algo que lo tienen que decidir los expertos, ¿no? Eso está, como lo explicó muy bien la doctora Facino, esto es algo que se va a decidir con la academia y con los expertos en cáncer de mama según las pautas internacionales. ¿Hay una fecha para definir eso? ¿Hay una fecha para definir esa? No tenemos una fecha que sea un deadline, pero por supuesto se está trabajando en eso y va a ser en las próximas semanas, antes de fin de año. Sí. La idea es definirlo este año. ¿En otros países ya se hace? ¿Ya es menor a 50 años? En algunos países es menor a 50 años, pero no en todos. No es una regla. ¿Qué otra información surge de este día respecto al cáncer de mama? Bueno, respecto al cáncer de mama, como dato importante tenemos que saber que hoy en día las pacientes se diagnostican la mayoría en un estadio 1 y 2, y el estadio 1 y 2, que son estadios tempranos, tienen una curación importante de un 80-90%, o sea que de ahí destacamos que Uruguay tiene un sistema de screening que es muy importante, la realización de la mamografía con el día libre pago para realizarse la mamografía es algo legal en Uruguay y por lo tanto pedimos a la población que se haga el screening de mama, que habitualmente es una mamografía cada 2 años entre los 50 y los 69 años, y si el médico lo requiere por alguna causa especial, por alguna predisposición especial, puede ser con mayor frecuencia. Las mujeres tienen que hacerse este estudio con esa frecuencia, con su día libre, para que si se diagnostica un cáncer de mama sea precoz y tenga posibilidad de tratamiento. Ministra, la saco de este tema y le pregunto a propósito de los casos de escarlatina, ¿cómo está la situación? Hay una serie de recomendaciones que ustedes han dado para los centros educativos. Sí, el caso, la escarlatina en realidad es una de las enfermedades que da el Staphylococcus pyogenes, que es el germen que lo genera.
que da escarlatina, da faringitis y da otras infecciones graves que son las que pueden causar la muerte, que son infecciones generalizadas, como puede ser la infección a nivel de la sangre, a nivel articular. Hoy en día tenemos, al día de hoy, hay 7 brotes activos en diferentes escuelas. Recordamos que brotes quieren decir 2 pacientes o más que tengan nexo epidemiológico, y los brotes que tenemos registrados hoy son a nivel de Montevideo, lo cual no quiere decir que no haya en el interior y que se estén reportando en este momento. Esa es la información que tenemos al día de ayer. Los casos son similares en número a los que se han dado el año pasado, y hoy en día tenemos 78, si no me equivoco, 77 o 78 pacientes que se han reportado con infección grave, con infección importante, de los cuales en el correr del último año han fallecido 21 pacientes. Una cosa importante que quiero recordarle a la población es que, si bien los casos infantiles nos causan mucho dolor y que generan, por supuesto, mucho más impacto en la opinión pública y a nivel de la prensa, también es una enfermedad que puede determinar consecuencias importantes en los adultos. Entonces, cuando tenemos pacientes con fiebre sin foco, que se reitera, con faringitis que no se curan, es importante la consulta médica precoz, es importante lavarse las manos frecuentemente, es importante que aquellas personas que tengan escarlatina y tengan contacto con otras personas laven sus utensilios, no compartan lo que son los cubiertos, por ejemplo, y por supuesto aquellas personas que estén enfermas con cualquier tipo de enfermedad respiratoria, que no concurran sobre todo a los centros educativos, las personas enfermas. Esos 21 casos que decías, comparados con años anteriores, ¿hay un aumento? Es exactamente el mismo número, si no me equivoco, es muy parecido al año 2019, el año 2020 y 2021 fueron casos que, 2021 sí, y 2020 fueron casos mucho menores casos, pero recordemos que las medidas de prevención que se aplicaron en la pandemia también son medidas de prevención contra este germen. Por lo tanto, la causa del descenso es porque hubo un incremento muy importante en lo que son las medidas preventivas. El histórico, excepto los años de pandemia, el histórico es aproximadamente el mismo. Lo que tenemos sí, que capaz que es importante aclararlo, es que en estos últimos 2 años ha habido un pequeño cambio en cuanto a la epidemiología. De los casos registrados, que son más o menos los mismos, se ha registrado un aumento del número de casos graves. Entonces hay que tener una vigilancia epidemiológica muy activa, que la está teniendo el Ministerio de Salud Pública. Se está haciendo un relevamiento de lo que es la resistencia antimicrobiana, y lo que tenemos como buena noticia para la población es que los gérmenes hoy en día siguen siendo sensibles a los antibióticos a los cuales disponemos. O sea que es una enfermedad que agarraba a tiempo en general, salvo algunos casos muy desafortunados que pueden suceder. Esta enfermedad es una enfermedad que en la mayoría de los casos se puede tratar con antibióticos y no deja secuelas y no es grave. Ministra, una vez que, si se toman las recomendaciones adecuadas en los centros educativos, las familias tienen la garantía de que pueden concurrir sus hijos a esos centros educativos y no hay ningún tipo de inconveniente, Bueno. No, lo que le pregunto es a propósito de estas recomendaciones que hacen de limpieza, si realmente son efectivas a la hora del tema de los contagios. Bueno, las recomendaciones son efectivas, y el lavado de manos, el no concurrir enfermo a la escuela, la consulta temprana son las recomendaciones que se dan. Garantías de que los niños no se van a contagiar en la escuela, por supuesto que no podemos dar, porque es una enfermedad infecciosa y las enfermedades infecciosas se pueden contagiar en cualquier ámbito. Puede no ser en la escuela, puede ser también en el ámbito domiciliario, y esto no es una causa para no enviar a los niños a la escuela. Le preguntaba por la vuelta a clases, por ejemplo, en el centro educativo, en el Liceo 60, en la escuela 60, donde sucedió lamentablemente el deceso de este niño de 5 años. ¿Se tomaron las medidas necesarias de limpieza? Se puede volver a clase, los padres pueden enviar a los niños sin ningún problema después que se tomaron las medidas de aislamiento de ese niño, de limpieza del local y demás. No hay riesgo para los niños, pueden perfectamente volver a concurrir a clases. En esta época del año, según indicaba el comunicado del Ministerio. Y bueno, son virus estacionales, ¿no?, que se relacionan, y bacterias, en este caso es una bacteria, pero es estacional, tiene una circulación más importante en esta época del año, como pueden ser los virus de índole digestiva o las diarreas, que son más frecuentes a nivel del verano. En esta época son
más frecuentes estas enfermedades. Usted nombraba un caso nombraba brotes en Colonia, pero hay Colonia no, perdón, en Montevideo, sí. pero hay en otros también departamentos casos, ¿en cuáles serían? Nosotros no tenemos informados brotes en otros departamentos, si no se los hubiese dicho, pero no sabemos si en este momento nos están registrando. Los datos que yo tengo son de ayer a las 10 de la noche. Hoy en la mañana no sabemos. Porque la inspectora técnica de primaria ayer justamente manifestaba que había 7 casos en Montevideo y 1 en Colonia. Los casos aislados no son de reporte obligatorio. Lo que es de reporte obligatorio son los brotes y de reporte obligatorio son aquellas enfermedades que salen de la presentación clínica habitual. Por ejemplo, cuando dan una invasión sistémica y un caso grave, eso es de reporte obligatorio. Pero pueden haber casos de escarlatina, de enfermedades que no sean graves, que no sean brotes, que no estén reportados al Ministerio de Salud Pública. Eso puede pasar, sí. Está esperando la confirmación de casos en Maldonado, en Suriano. Si los casos confirman brotes, tienen que ser de denuncia obligatoria. Es decir, si hay un brote, lo van a informar al Ministerio de Salud Pública. Si hay algún caso aislado que no sea brote, no está la obligación de informarlo y puede ser que de repente ustedes se enteren hasta antes que nosotros. Eso puede suceder.